Estamos estudiando entonces este seminario, Panorama de los Eventos Finales, y como dijimos anoche, justamente que el dictamen de la marca de la bestia representa el inicio de todos los demás sucesos. Una vez que se da la marca de la bestia, los demás acontecimientos vienen de por sí solos, en paralelo. Y justamente 3 de esos temas vamos a estudiar en esta noche de manera resumida. Vamos a ver que cuando se da la marca de la bestia, empieza un pequeño tiempo de angustia para el pueblo del Señor. Digo pequeño en relación al gran tiempo de angustia, que es cuando se termina el tiempo de gracia. Este tiempo de angustia también se le conoce como el tiempo de angustia previo, y justamente se da cuando se da la marca de la bestia. Vamos a hablar al respecto de este pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. Leemos en Primeros Escritos, dice la página 33, al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Al comenzar, dice, el tiempo de angustia. He resaltado ahí la frase tiempo de angustia y he resaltado también la palabra proclamar. Ustedes saben que la proclamación tiene que ver con la predicación del Evangelio, tiene que ver con el fuerte pregón. Sin embargo, sería una contradicción si decimos que este párrafo se refiere al gran tiempo de angustia cuando ya no hay intercesor, porque cuando ya no hay intercesor, ya no hay motivo o razón para que se pueda proclamar o predicar. Por lo tanto, este tiempo de angustia no se refiere al momento donde dice Amós que correrán de mar a mar buscando quien le predique y no lo hallarán, sino este periodo de angustia se refiere cuando todavía hay intercesor, cuando Jesús todavía está en el santuario celestial, cuando todavía hay gracia. Es un tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque justamente se da la marca de la bestia y eso va a generar una crisis en el mundo, una crisis también para el pueblo de Dios. Vamos a ver el sustento. Primeros Escritos, la página 85 también nos dice: en ese tiempo vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Eso en relación a Apocalipsis 11:18, donde dice, vino la ira de las naciones. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. La obra del tercer ángel, con el fuerte pregón, está en todo su apogeo. El fuerte pregón dijimos que empezó en 1888, pero aquí es el apogeo. Entonces, como se da la marca de la bestia, viene la ira de las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué consiste la ira de las naciones? Miren el párrafo que está al pie en esta misma diapositiva. La tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Encontramos diferentes aspectos de cómo va a ser la situación de la tierra cuando se dé la marca de la bestia. Va a haber guerra, derramamiento de sangre, va a haber necesidad, va a haber hambre, va a haber pestilencia, ¿no? Entonces, si esto fuera de una manera muy intensa, entonces la obra del fuerte pregón no podría ser realizada. Por eso dice que viene la ira de las naciones, pero es mantenida en jaque, o sea que es contrarrestada por los ángeles que están deteniendo los vientos, es contrarrestada por el Espíritu Santo que refrena los corazones de los hombres hasta que se termine la obra del fuerte pregón. Entonces, pero sin embargo sí es una angustia, y esa angustia tiene que ver con estos aspectos que hemos mencionado hace un momento en este párrafo. En ese momento, cuando se dé la marca de la bestia, los hijos de Dios, los fieles, tienen que acudir ante tribunales, y eso dijo el Señor Jesús, que tendríamos que ser llevados por su causa ante los gobernantes de la tierra, ante los magistrados. Y dice, eventos de los últimos días, aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Dice que los hijos de Dios darán razones, darán argumentos, no tendrán antecedentes, pero todos sus argumentos serán dejados de lado y solamente se mantendrá la ley. Se obligará a que se implante contra la conciencia de los seres humanos este dictamen dominical y no se escuchará razones, ¿verdad? Entonces habrá injusticia en los tribunales. Los hijos de Dios tendrán que dar cuenta
ante grandes hombres de la tierra, y ahí será que el Espíritu Santo hará recordar a los hijos de Dios lo que estudiaron previamente en este tiempo de preparación. Por eso ahora debemos estar estudiando diligentemente las Escrituras, porque eso nos hará falta cuando tengamos que ser llamados y comparecer ante los tribunales de este mundo. Seremos acusados falsamente. Mire lo que dice El conflicto de los siglos, la página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los más grandes crímenes serán imputados hacia los hijos de Dios, ¿verdad? De una manera falsa. Y Jesús dijo, cuando digan toda clase de males mintiendo, siéntase bienaventurados, porque a Jesús le acusaron de tener el poder de Belcebú, le acusaron de hacer milagros de una manera fraudulenta y otros falsos engaños, ¿verdad? De agitador, de que él estaba organizando una sedición, de que quería ser rey, y muchas otras falsas acusaciones se le dio. Por eso él dijo, cuando les acusen falsamente, siéntanse bienaventurados, y eso sucederá en ese tiempo. En esos días, cuando se haya dictado la ley dominical, dice que nos veremos privados de todo apoyo terrenal. No habrá amigos, no habrá parientes, nuestros propios parientes nos entregarán hacia las autoridades pensando que hacen un bien, pensando que nosotros somos tercos y que quizás denunciándonos vamos a tener miedo y por eso nos vamos a retractar. Según ellos quieren ayudarnos, pero nos hundirán. Entonces habrá la traición del padre contra el hijo, del hijo contra el padre, y los rasgos de amistad y rasgos familiares se perderán y no se podrá comprar ni vender. Así que habrá una seria necesidad, porque nuestras necesidades básicas estarán en juego. No obstante, vimos en el primer estudio de esta serie que nuestro pan y nuestra agua estará seguro. Sin embargo, dice Primeros Escritos que solamente está ofrecido el pan y el agua, no otras cosas, solamente lo que necesitamos para vivir en esos días, lo más básico, pero el Señor nos sustentará. Asimismo, dice Conflicto de los Siglos, la página 666, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel. La cárcel quizás es el lugar más indeseado para todo ser humano, pero ahí serán echados los hijos de Dios, al igual que Pedro estuvo en la cárcel, al igual que Pablo y Silas fueron a la cárcel, y ellos se sentían dignos y gozosos de que participen por lo que Jesús había participado y alababan a Dios. Entonces los hijos de Dios también en la cárcel darán testimonio de la verdad. Dice, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Qué terrible será la situación en esta crisis por la ley dominical. Los derechos humanos no prevalecerán, no serán tenidos en cuenta los derechos de los hijos de Dios, al punto de ser tratados como esclavos, dice ahí, y ser llevados a la cárcel injustamente. Dice más, este párrafo a continuación es interesante porque como todavía no se termina el tiempo de gracia, es necesario que haya mártires. Mire, va a haber mártires y hay un propósito. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, la página 454. Muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Al igual que Martín Lutero dirán, mi conciencia es cautiva de la verdad. Y si no se me comprueba por mis mismos escritos o con razones lógicas, y yo no me voy a retractar nada porque mi conciencia es cautiva de la palabra del Señor y defenderé la Biblia, aunque con eso tenga que derramar mi sangre. Y muchos, dice aquí, serán mártires por causa de Cristo. Y hay un propósito. Miren el siguiente párrafo. Esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchas personas nunca habrán contemplado en otros tiempos anteriores, nunca habrán contemplado
esa clase de juicios, porque siempre en los tribunales han desfilado gente muy pecadora, gente muy injusta, gente que transgredió las leyes del gobierno una y muchas veces, hasta decenas de veces, en muchas ocasiones. Pero esta gente tiene un testimonio diferente, su rostro indica santidad, su rostro indica que son buenos cristianos, sin embargo son acusados falsamente. Pero hay gente sincera que se dará cuenta de esto y verán que son leales a los dictados de su conciencia, hombres que no se compran ni se venden y que están dispuestos a morir por la voz de su conciencia. Entonces esto será un testimonio vivo para muchos seres humanos. Y al igual que Pablo, con el testimonio de Esteban fue convencido, eso nunca se borró de su mente, así también muchas personas se convertirán a la verdad por el testimonio de estos mártires que derramarán su sangre por causa de la verdad. Dice más testimonios para la iglesia, tomo 6, la página 401. Muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. Qué interesante, hay esperanza en el tiempo futuro. Algunos que se habían extraviado, quizás algún hijo rebelde, quizás algún hermano resentido, quizás algún hijo pródigo, regresará al redil y seguirá al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Qué interesante, lo que no logra el tiempo de paz, lo que no logra los líderes en este tiempo, los métodos, lo logrará la persecución. El pueblo de Dios estará unido. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Qué interesante, el pueblo de Dios estará unido, ¿verdad? Al igual que los discípulos, cuando se levantó la persecución estaban unánimes, ¿verdad? Ya no luchaban por la supremacía. Lo mismo sucederá en este tiempo. Habrá unidad en el pueblo del Señor. También será un tiempo donde se desarrollarán los más grandes engaños de Satanás de una manera más terrible. Está profetizado en Apocalipsis 13, ¿verdad? Que habrá grandes engaños en el mundo. Por ejemplo, habrá falsos milagros, habrá muchas curaciones, muchas sanidades. Satanás se antecederá al fuerte pregón y hará falsos reavivamientos, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí. Entonces mucha gente es llevada por eso, porque la gente mucho se deja guiar de lo que sus ojos ven, pero no comprueban con un escrito está, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. En los días finales no debemos confiar en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros sentidos captan. Únicamente podemos estar seguros en un escrito está. Nuestra única salvaguardia será la palabra del Señor. El falso don de lenguas y aparentes resurrecciones. Dice que parientes que murieron hace mucho tiempo aparentemente resucitarán y nos hablarán que estuvieron con Dios y Dios les ha dicho que ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Pero sin embargo no son nuestros seres queridos, son demonios en forma de nuestros seres queridos. Dice que también los demonios tomarán formas humanas y predicarán y harán señales engañosas, de tal manera que muchos serán engañados y si fuere posible aún, dice la palabra del Señor, los escogidos. Habrá grandes engaños que si es posible, dice, se hará descender fuego del cielo para engañar a los hijos de Dios. Entonces no es para menos que la profecía diga que viene una angustia para el pueblo del Señor cuando se da la ley dominical. Sin embargo, los hijos del Señor son sustentados porque aprendieron a confiar en el Señor, porque aprendieron a ser fieles, porque aprendieron a servir a Dios incondicionalmente en los buenos y en los malos momentos. Y aquí justamente se probará la fe de los hijos de Dios. Entonces, en esto consiste el pequeño tiempo de angustia de manera resumida, porque justamente estamos solamente viendo un panorama de los eventos finales. Cuando se da la ley dominical y justamente comienza a caer la lluvia tardía sobre algunos hijos de Dios para predicar el fuerte pregón, dijimos anoche que se da la ley dominical y tú y yo, la iglesia, debemos estar listos para dar el fuerte pregón, debemos estar preparados, debemos estar listos para pasar esta prueba. Entonces,
cuando se da la ley dominical, hay algo interesante. No hay un párrafo que lo diga directamente, pero sí vamos a ver a continuación algunas evidencias de que cuando se da la ley dominical es una señal de que el juicio de los vivos ha empezado en el santuario celestial. El siguiente tema dice el juicio de los vivos, que lo podemos ver ahí en nuestra línea de tiempo, aproximadamente por aquí, cuando se forma la imagen de la bestia, se da la marca de la bestia, es una señal que el juicio de los vivos ya empezó en el santuario celestial. Y es curioso que cuando en el cielo sucede algo, en la tierra hay repercusión. Es interesante que cuando Jesús asciende al santuario celestial y es entronizado, manda la lluvia temprana. Es curioso que cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, manda un tercer ángel para dar un último llamado de misericordia a este mundo. Y es curioso que cuando en la tierra se da el fuerte pregón, es una señal de que algo empezó en el cielo. Se derrama la lluvia tardía porque en el cielo ha empezado algo, ha empezado el juicio de los vivos. Vamos a tocar entonces lo relativo al juicio de los vivos y también vamos a tocar lo relativo al zarandeo. Para pasar el juicio de los vivos uno tiene que pasar el zarandeo, y para pasar el zarandeo uno tiene que pasar positivamente la ley dominical, porque la ley dominical es la prueba mayor para el pueblo de Dios. Es interesante que el zarandeo ya empezó en 1844. Cuando empieza el periodo de la Odisea, también empieza en paralelo el zarandeo. Y estamos ahora en pleno tiempo de zarandeo. Cada día estamos siendo probados y algunos son sacados del pueblo del Señor. Pero la ley dominical es el zarandeo en su intensidad. Es el apogeo del zarandeo. Es la más grande prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar. Y Jesús le dijo a Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Interesante. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el pueblo de Dios tiene que ser zarandeado en el tiempo final. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Quiénes serán los que saldrán del pueblo del Señor en este zarandeo? Serán los que edificaron sobre la arena. El Señor nos invita a edificar sobre la roca. ¿Y cómo se edifica sobre la roca? Practicando lo que sabemos. ¿Y cómo se edifica sobre la arena? Solamente siendo oidores olvidadizos, escuchando, sabiendo, pero no practicando. El Señor nos ayude a prepararnos para no ser dejados a un lado del camino. ¿En qué consiste el zarandeo? La palabra del Señor dice lo siguiente, primero se cita en la página 270. Se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el testimonio directo del testigo fiel? Él dice: tú eres orgulloso, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero tú eres pobre. Te engañas a ti mismo. Yo te aconsejo que de mí compres el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio. Y el testigo fiel no miente. Él nos dice nuestra cruda realidad. Y hay algunos que humildemente reciben este testimonio, pero hay algunos que dice aquí, se levantarán contra él. Y esto es lo que causa el zarandeo. No siguen el consejo del testigo fiel, no compran del mercader divino estos tres elementos indispensables para mantenerse firme en la crisis final que viene para el pueblo de Dios. Entonces, en esto consiste el zarandeo. Lo motiva el testimonio que da el testigo fiel al pueblo de la Odisea.
¿Quiénes saldrán? Dice aquí otro párrafo, consejos para la iglesia, la página 618. El número de la hueste había disminuido. Los descuidados e indiferentes son los que salen del camino del Señor. Disminuye el pueblo del Señor, pero ¿quiénes son los que salen? ¿A través de quiénes disminuye el pueblo del Señor? Los descuidados y los indiferentes, los que no hacen nada por su preparación, los que se cruzan de brazos y quieren que Dios haga todo por él, los que escuchan el mensaje del Señor, los que lo ven a las almas perecer en el pecado, pero son indiferentes, no les interesa. Pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros. Eso vamos a ver cuando hablemos el asunto del fuerte pregón. Dice que muchos abandonarán Babilonia y se unirán al pueblo del Señor y serán más celosos aún de los que salieron. Estamos en el tiempo del zarandeo, dice la sierva del Señor. Ya les dije que eso empieza en 1844, pero el apogeo del zarandeo es aquí justamente en la ley dominical. En el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y a acciones. Qué interesante. Uno de los mayores pecados que existe en el mundo no es quizás la homosexualidad, no es quizás el asesinato, no es quizás la pedofilia o cualquier otro pecado moral que exista. Uno de los mayores pecados es conocer a Dios y negarle con nuestra propia vida. ¿No me crees? Mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero leer aquí en Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, volviéndose, dice, abominables y rebeldes en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero ¿qué pasa? Dice, con sus hechos, niegan a Dios con sus hechos. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Y ellos serán los tibios, los que tienen una doble vida, la cizaña que no está convertida y que será dejado de lado en el zarandeo. Y es interesante lo que nos dice el servicio cristiano a continuación. La palabra del Señor también nos habla al respecto y dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pues uno puede decir, pero yo voy a ser fiel cuando venga la ley dominical, no me voy a dejar marcar, ¿no? Seguro que voy a ser fiel. Si es posible me corro, dicen algunos, y no me dejo marcar. Al igual que Pedro, decimos, Señor, si es posible, hasta la muerte contigo estoy dispuesto. Pero mire lo que dice el Espíritu de profecía. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estarías tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Qué terrible, como cualquier persona que no conoce a Dios, ni siquiera uno de cada 20, ¿verdad? No sabemos la intensidad de la crisis que se nos avecina, lo tomamos a la ligera, pero es una prueba muy grande. El justo vivirá por la fe. Que el Señor nos ayude. Cuando se dé esta crisis de la ley dominical que constituye el zarandeo para el pueblo del Señor, dice el Espíritu de profecía que varias estrellas se apagarán, como podemos ver allí en la diapositiva. Varias estrellas se apagarán. ¿Cuáles son esas estrellas? Dice que son grandes hombres, grandes predicadores, grandes ministros que hemos admirado por su brillo, que por su luz muchos han llegado a la iglesia. Pero sin embargo, aquí nos daremos cuenta que no fueron oro, fueron un vil metal. Tuvieron una vida doble y no recibirán la lluvia tardía, no recibirán el sello de Dios. Para ellos va la reprensión que dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dijo un hermano, hay muchos que serviremos de puente nada más, que otros pasarán por encima de nosotros al otro lado, a la Canaán celestial, y nosotros nos quedaremos ahí de puente y no pasaremos. Muchas estrellas se apagarán.
Así que es un llamado personal para todos, de especial manera para los predicadores, de especial manera para mí, porque esto lo aplico en primer lugar para mi persona, porque nadie está libre. El que piense estar firme, mire que no caiga. La persecución purifica a la iglesia, ¿verdad? Es de beneficio para la iglesia. Hay un dicho que reza que lo que no se hace en tiempo de paz se hace en tiempo de guerra, ¿verdad? Y justamente eso es lo que pasó en la Edad Media, eso es lo que pasó en la época cristiana. Dice que a causa de la persecución los santos son limpiados y emblanquecidos, y esto sirve para la unidad de la iglesia. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe, los que no tienen un fundamento sólido. En la parábola del sembrador encontramos que unos caen, dice, sobre pedregales, y al no tener raíz se secan. Así representa a los creyentes superficiales que no tienen un fundamento, que solamente están en la iglesia, como los egipcios de la multitud mixta que se unieron al pueblo del Señor por curiosidad, por miedo, por costumbre, por influencia de otros, pero no tienen una convicción personal. Ellos se apartarán del pueblo del Señor. Las doctrinas falsas desvían también a algunos. Habrá doctrinas de demonios en esos días, cosas maravillosas que ahora ni nos imaginamos, ¿verdad? Grandes engaños, y muchos saldrán también del pueblo del Señor debido a esto, porque no estuvieron convencidos personalmente de la verdad. En esto entonces consiste el zarandeo. Entonces la ley dominical en sí es lo que constituye el zarandeo. El zarandeo está relacionado a la ley dominical, y los que pasan el zarandeo, los que pasan la prueba de la ley dominical, ellos van a hacer ¿qué cosa? Ellos van a ser sellados. El día de mañana estaremos hablando algo relativo al sellamiento. Y los que son sellados reciben la lluvia tardía. Y para recibir la lluvia tardía y para ser sellado, ese es un indicio que el juicio de los vivos comenzó en el cielo. Y justamente eso es lo que les estaba diciendo a un momento. A continuación entonces vamos a ver parte del juicio de los vivos, lo que constituye el juicio investigador para los vivos. El juicio de los vivos, dice el siguiente subtema, ¿no? Porque son así en sí temas profundos, pero lo estamos tocando a grandes rasgos porque estamos viendo nomás de una manera panorámica cómo van a ser los sucesos finales. Respondamos algunas preguntas básicas en primer lugar. ¿Para quién es este juicio, el juicio investigador? Dice Elena de Guay, el tiempo de juzgar a los impíos es una obra posterior, se hace durante el milenio, después de la segunda venida de Cristo. El juicio investigador es, según Conflicto de los Siglos, página 474, dice así: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el cielo, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Para quién es entonces este juicio? Dice, para todos los que hayan creído en Cristo Jesús, para todos aquellos que se hayan arrepentido y se hayan entregado a Jesús, lo hayan aceptado como su Salvador personal, todos ellos entran al juicio. De igual manera, en el servicio típico del santuario, los que eran del pueblo de Israel participaban del día de la expiación, y si un extranjero quería participar, tenía que circuncidarse. Así también todos los que aceptan a Cristo Jesús participan de este juicio investigador. Por eso dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios representa a la iglesia. Dice otra pregunta interesante que es bueno recordar, porque este tema en sí es más largo, solamente estamos recordando algunos puntos para definir el juicio de los vivos. ¿Qué se determina en el juicio? La palabra del Señor dice en Ezequiel 18:24, mas si el justo se apartare de su justicia, ¿vivirá él? Dice una pregunta interesante. Hablando del justo, se refiere aquí de la persona que su nombre está escrito en el libro de la vida, la persona que ha sido justificada. De él se está refiriendo. Si él se aparta de la justicia, en otras palabras, ¿un justificado puede caer de la gracia? Claro que sí. No creemos en la doctrina de la doble predestinación, de que el que está predestinado es salvo para siempre salvo. No. Claro que si estamos en Cristo, en esperanza por fe, nuestra salvación está asegurada. Pero si nos desviamos, si dejamos de velar, nos confiamos, al igual que el apóstol Pedro,
entonces podremos caer de la gracia. Por eso dice la pregunta: si el justo se apartare de su justicia, ¿vivirá él? Y la Biblia misma se responde: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, aquí encontramos que en el juicio se determina ¿qué cosa? Del momento que uno creyó en Dios hasta dos cosas. Uno, hasta su muerte, o hasta que llega a su juicio, si está vivo, está a cuentas con Dios, perseveró. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y también Apocalipsis dice, esté fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Vamos tocando un caso, por ejemplo, un caso conocido en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Salomón. Él creyó en el Señor, sí, fue un hijo de Dios. Entra al juicio investigador, sí. Él se apartó del camino del Señor, sí. Regresó, sí. Entonces, lo que se determina es en el juicio cómo llegó al fin de su vida. De eso tiene que ver el juicio. Ahora, pero veamos un caso. Veamos el caso más conocido en la Biblia de Judas. Él siguió a Jesús, sí. Profesó seguir a Jesús, claro que sí. ¿Pero él se salva? No. Entonces eso se determina en el juicio. Si una persona, del momento que entra en el servicio a Dios, se mantiene hasta el fin de su vida. O puede tener caída, sí. La Biblia dice que el justo 7 veces cae, pero se levanta. Sí. Pero lo interesante es cómo llega al fin de su vida o cómo lo agarra el juicio. Eso se determina en el juicio. Por eso es interesante perseverar, por eso es interesante velar y orar, porque no sabemos en qué momento se lleva nuestro caso en el tribunal celestial. Nombres borrados. Habrá algunos nombres que serán borrados del registro del libro de la vida. ¿Quiénes son estos nombres borrados? Miren lo que dice ahí el Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 474. Habrá nombres que serán rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus obras será borrada de los registros de Dios. Justamente lo que estamos diciendo hace un momento cuando citamos a Ezequiel. Ninguna de sus obras buenas le es tenida en cuenta. Y acá representa no a la persona que, comete un error o peca de un momento a otro sin querer, porque muchas veces como seres humanos podemos fallar aún sin querer, pero aquí se refiere más específicamente a aquellas personas que no se arrepienten de su pecado, que se deleitan en vivir en el pecado, que están jugando con la luz y los privilegios que Dios les ha dado, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. La condenación está, según San Juan, capítulo 3, 19, en que la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque les gusta el pecado. De ellos que están jugando con la luz, que saben lo que deben hacer, pero prefieren el pecado, de ellos su nombre será borrado del libro de la vida. Dice más, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio en contra de esas personas que se pierden. Esos son los nombres borrados. Pero ahora queremos saber el borramiento no de los nombres, sino el borramiento de los pecados. ¿De quién se va a borrar sus pecados? Y lo cual equivale a que su nombre permanezca en el libro de la vida, el cual de todos es nuestro objetivo. Mi objetivo es ese, que mi nombre permanezca en el libro de la vida. Jesús le dijo a los discípulos, no se alegren de que ustedes echen fuera demonios, de que hagan sanaciones, o de que tengas la mejor profesión del mundo, el grado más alto, o la casa más bonita. No, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y permanezca así cuando tu caso pase en el tribunal celestial. ¿Y de quiénes va a pasar su caso positivamente? Dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón
frente a sus nombres en los libros del cielo. Qué interesante. Se le escribe el perdón frente a sus nombres. ¿Qué más? Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo. ¿Qué más llegan a ser? Partícipes de la justicia de Cristo. Y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados. Interesante. Y serán dignos de vida eterna. Serán tenidos por, será el veredicto. Estos son dignos de vida eterna. Ese es el veredicto final que se da para aquellos que son hallados dignos de que sean borrados sus pecados, aquellos que están a cuentas con Dios, aquellos que perseveraron hasta el fin. Dice una pregunta más: ¿por quién empezó el juicio y cuál es el orden cronológico a través del cual se desarrolla este juicio y contesta el conflicto de los siglos? Dice que el juicio empieza con los que vivieron primero en la tierra, o sea, con Abel, con esa generación de los patriarcas, ¿verdad? Luego viene los profetas, los jueces, los reyes, así, primero en la tierra. Luego nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, generación tras generación, y termina ¿con quién? Con los vivos. ¿Cuándo comenzó eso? Hace aproximadamente 176 años, si no me equivoco, ¿verdad? En el año de 1844, ahí comienza el juicio investigador con los muertos, ¿verdad? Con la primera generación, y generación tras generación, hasta que termina ¿con quién? Con los vivos. Y eso es lo que nos incumbe en este momento, el juicio de los vivos. Y la palabra del Señor dice: nadie sabe cuándo pasará el juicio de los vivos. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Desde hace muchos años esta obra ha seguido su curso. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Eso escribió Elena de White hace ya un aproximado de 100 años. Pronto, dijo ella, pero nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Dice que en la justa presencia de Dios, nuestros casos deben pasar ante los ojos de Dios para ser pasados, revista. Qué interesante. Pronto, nadie sabe cuándo, empieza el juicio de los vivos. Y esto es muy alarmante. ¿Sabe por qué? Porque una vez que pasa tu caso en el tribunal celestial, puedes tú seguir viviendo, pero tu caso ya está decidido. Para muchos, la gracia se terminará en vida. Es diferente que los que ya murieron, ¿verdad? Su caso recién se ve en 1844. Pero hay muchos que estarán viviendo y su tiempo de gracia habrá terminado. Esto es preocupante. Mire lo que dice este párrafo a continuación, es muy interesante. En el libro Maranata: la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Lo que ya hemos estudiado, la imagen de la bestia. Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, dice, a través de la cual se decidirá su destino. Y cuando hablamos de decidir el destino, ¿de qué estamos hablando? Del juicio, claro que sí, del juicio investigador. Entonces, ¿cuál es la prueba a través de la cual se decide el destino de los que están vivos? La imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia va a dar el dictamen dominical. Para mí esta es una prueba de que cuando se forma la imagen de la bestia, se da la ley dominical, empieza en paralelo el juicio de los vivos. No sé si empieza un poquito antes o justamente ahí o un poquito después. Bueno, eso no lo sé. Pero sí, una vez que se forma la imagen de la bestia, es una señal que el juicio ya está corriendo en el cielo para los vivos. Dice ahí claramente el párrafo, ¿verdad? Que esa es la prueba que decide el destino de los hijos de Dios. Y miren lo que dice el siguiente párrafo. Maranata, Señor viene, la página 170, refiriéndose a la ley dominical, la prueba de adoración. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Tienen que pasar por la prueba de la ley dominical. Tiene que uno salir victorioso de esta prueba para ser
sellado. Y obviamente, al ser sellado, que vamos a hablar el día de mañana, el sellamiento, al ser sellado es un indicio que su caso ya se decidió en el santuario celestial, porque dice que la situación de los sellados es decidido ya para siempre, está salvo. Ahora sí, salvo, para siempre salvo. Y dice que su carácter se mantiene inconmovible. Es interesante. Entonces, que el juicio de los vivos se da en paralelo a la imagen de la bestia y a la ley dominical, justamente como lo hemos visto en estos párrafos que lo comprueban. ¿Y cuál es la confirmación de esto? Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 476. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Se da la ley dominical, es el zarandeo para el pueblo del Señor. El que está a cuentas con Dios, el que es fiel, el que está firme, pasa la prueba. Entonces en el santuario celestial se ve su caso, se ve su juicio, es digno de vida eterna, es hallado justo. Entonces esa persona es sellada. Y la confirmación del sellamiento es que recibe ¿qué cosa? La lluvia tardía. Esa es la confirmación de que el juicio de los vivos ha empezado en el santuario celestial. El hecho que caiga la lluvia tardía es una prueba de que el juicio de los vivos ya comenzó, porque la lluvia tardía se da solamente a los que tengan el sello de Dios, de aquellos que se le hayan borrado los pecados. ¿Y qué tiene que ver el juicio? El juicio justamente es eso, el borramiento de pecados. Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados en el juicio y venga el refrigerio, que es la confirmación que tu caso ha sido pasado positivamente en el tribunal celestial, y como confirmación recibes la lluvia tardía. Muy bien, es interesante entonces esto, y más o menos podemos ver el orden lógico, cómo se van a desarrollar estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces estamos aquí en nuestra línea de tiempo, estamos aquí 2020, se forma la imagen de la bestia, se da la marca de la bestia. Esa marca de la bestia constituye el zarandeo para el pueblo del Señor. Se da el pequeño tiempo de angustia, ¿verdad? Y una vez que se da el pequeño tiempo de angustia, es aproximadamente, como ven ustedes allí, un círculo. Es más o menos en ese contexto de aquí que se da el inicio del juicio de los vivos. Es aproximadamente en este contexto, ¿verdad? Como digo, exactamente el momento no lo podemos decir, tal momento empieza, porque no está revelado, pero sí tenemos indicios que al darse la ley dominical, al formarse la imagen de la bestia, son evidencias de que el juicio de los vivos ya empezó. Y también el hecho de que cae la lluvia tardía y se da el fuerte pregón es una señal que el juicio empezó, porque dijimos que cuando en el santuario sucede algo hay repercusión en la tierra. Y dije eso al inicio, ¿verdad? Que cuando Jesús asciende al lugar santo del santuario celestial en el año 31, desciende la lluvia tardía, la lluvia temprana. Esa es la confirmación. Jesús pasa al lugar santísimo y viene el mensaje del tercer ángel. Y de la misma manera también se da el juicio de los vivos, y aquí en la tierra comienza el apogeo del fuerte pregón. Entonces ahí tenemos pruebas irrefutables que nos confirman que aproximadamente por este entonces empieza el juicio de los vivos. ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene eso para ti y para mí, que somos parte del pueblo del Señor? Hay un gran peligro. ¿Cuál es ese gran peligro? Mire lo que dice el párrafo del Conflicto de los Siglos a continuación. Conflicto de los Siglos, página 481. Velad pues, hay una invitación a velar y orar, ¿verdad? Velad pues, dice, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Este párrafo está en el contexto del juicio investigador, está en el capítulo del juicio investigador. O sea, esa frase que lo he resaltado, donde dice viniendo de repente, siempre quizás lo hemos interpretado como la aparición de Jesús en las nubes, pero también se aplica para el juicio investigador. Cuando pasa tu caso en el tribunal celestial,
es como si Jesús viniera para ti. Por eso dice, velad pues, no sea que viniendo de repente como ladrón, os halle dormidos. Miren a continuación lo que dice. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo, mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro. ¿Cómo está el hombre de negocios? No come ni duerme por ganar el dinero. Está absorto en el afán de lucro. Mientras el amigo de los placeres corre tras ellos. Aquí tenemos otra clase de personas. Los jóvenes, ¿verdad? Que corre tras los placeres, tras las diversiones. Está corriendo tras los placeres. Mientras la esclava de la moda está ataviándose. Aquí tenemos otra clase de personas. Una debilidad casi generalizada en las damas. No digo todas, por eso digo casi generalizada. Dice que está ataviándose, está esclavizada por la moda. A ella no le interesa otros aspectos de su vida, es esclava de la moda, todo invierte en eso. Entonces, mientras esta clase de personas están cada uno en lo suyo, mire lo que dice a continuación. Puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado alto. Es peligroso la situación en la cual vivimos, porque nadie sabe cuándo se va a dar la ley dominical, ni nadie sabe cuándo se va a dar el juicio de los vivos. Por lo tanto, cada día debemos estar preparados como si fuera el último. El Señor tenga misericordia de nosotros. Miren, a continuación hay algo muy doloroso, una advertencia muy grande para ti y para mí que somos adventistas. La sierva del Señor tuvo una visión en este contexto, en el contexto de que ya se decide el caso de los que están vivos, de los adventistas de especial manera. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. ¿Cómo es aullar? Es de los animalitos, ¿verdad? Cuando gritan de dolor. Dice que esta hueste aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. La sierva del Señor le llamó la atención, pero ¿qué tiene esta gente? En sí, los demás no gritan tanto, pero estos aullan de dolor. ¿Quiénes son esta gente? Y el ángel le responde: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Qué terrible. Los que no perseveraron, los que se cansaron de velar, los que se volvieron atrás, los que retrocedieron. Ellos son los que más sufren en ese tiempo. Guardaron el sábado, pero lo abandonaron. Mire lo que dice más a continuación. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida. Me llamaba adventista y de la Reforma todavía, y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestidos, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con sus pies. ¿Qué significa eso? Eso significa jugar con la verdad. Beber de las aguas profundas es beber de la verdad. Y hollar el residuo es pisotear a sabiendas lo que conoces. Habían pisoteado el sábado y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallado altos. Mucho cuidado, querido hermano, como dije anoche. Conoces la verdad, conocemos la verdad, y conociendo la verdad, ¿estamos pisoteando? ¿Estamos transgrediendo voluntariamente la verdad? Mucho cuidado con eso. Es jugar con Dios, es jugar con la luz. No te olvides que a mayor grado de luz, mayor responsabilidad. El Señor nos ayude a no encontrarnos dentro de esta compañía, pero si no tomamos cartas en el asunto, en nuestra preparación, seremos uno de esos. Que el Señor nos libre. Por lo tanto, como dijimos, en el día 1 de nuestra serie de estudios, hoy es un tiempo de preparación. Vamos a ver este tiempo de preparación en contexto justamente al juicio de los vivos, justamente al juicio investigador. Mire lo que dice este párrafo.
Los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, es poco tiempo lo que nos queda. ¿Qué debemos hacer ahora? Afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de arrastrarnos al mal. Queridos hermanos, y dice aquí más al final, esta es una obra individual. La fe de tu hermano no te podrá salvar a ti. La fe del pastor no te podrá librar a ti. Si estuvieran vivos Daniel, Moisés, Elías, podrían salvarse a sí mismos únicamente. Así que hay una obra preparación, y esa obra consiste en vencer las debilidades del alma, en vencer los pecados ocultos, eso que nos tiene atados con cadenas. Debemos romperlo con el poder de la sangre de Cristo. Esa es la obra de preparación que precisamente debemos estar haciendo ahora si queremos ser tenidos por dignos cuando nuestro caso pase ante el tribunal del cielo en el juicio de los vivos. Entonces, queridos hermanos, estamos aquí en la línea de tiempo. El hecho que se dé la marca de la bestia es un indicio que el juicio de los vivos ha comenzado. Y si se lleva a cabo el juicio de los vivos, es una señal también de que el sellamiento de los vivos se está dando. Y justamente eso será el tema de mañana, el sellamiento de los vivos. Vamos a hablar también un poco acerca de la lluvia tardía, porque los que son sellados reciben la lluvia tardía. ¿Y para qué reciben la lluvia tardía? Para predicar el fuerte pregón. Una vez que se predique el fuerte pregón, se completa el número de los sellados, los ángeles sueltan los vientos y termina el tiempo de gracia. Quiere el Señor ayudarnos, quiera bendecirnos a poner en práctica los consejos de su palabra. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.